lo que te decía, Michael, con el tema del suicidio es que, bueno, estamos en el mes de la prevención de la ideación suicida, que no es un tema fácil, Mm. que es un tema doloroso, difícil, complicado, pero que no hay espacios para hablarlo, porque hey, de repente usted no se sienta a la mesa y dice, ah, pues hablemos de suicidio, ¿no? No, o alguien no va a decir, mira, me quiero suicidar. Lo Es, estoy pensando. es difícil, la verdad es que eso no se... no es tan común. Y no es tan común porque hay mucho tabú, hay mucha cosa como rodeando el tema. Eh, lo que pasa es que, por ejemplo, acá en el país las estadísticas en suicidio adolescente han crecido un montón. Acá en Claro. Costa Rica es complicadísimo. Y entre más intentemos meter debajo de la alfombra, entre más intentemos hacer oídos sordos del asunto, pues más difícil. Claro, claro. Leía que el 70% de la población del mundo vive en un estado de total incertidumbre y que esa incertidumbre muchas veces los lleva a tener estados de tristeza y probablemente luego estados de depresión. Y hablando de este tema del suicidio, por qué la gente, por qué las personas llegan a ese punto? Vamos a ver, el suicidio nunca es una decisión. Se parece más, No es una decisión. no es una Ok. decisión, no es una decisión. De hecho, técnicamente es algo que se llama un pasaje al acto, que es ahí donde voy. Se parece más a como cuando usted se va o se quema con una cocina, ¿verdad? Que usted pone la mano y usted no se queda pensando, uy, madre, mira, me estoy quemando la mano, uy, sí, se me va a hacer una bombita en los dedos y todo. Ujú. No, es más una reacción, porque el suicida no quiere terminar su vida, lo que quiere es alejarse de la angustia, alejarse del dolor que le está produciendo una situación. ¿Y por qué piensa esa persona que esa es la única forma? A eso voy, porque la persona suicida deja de razonar, se convierte en un objeto como el vaso, como el micrófono, no sé, como la mesa. Entonces no razona, hace algo que se llama un pasaje al acto. Entonces es más parecido a un reflejo, ¿verdad? La persona suicida tiene algo que se llama visión de túnel. No ve otra cosa, no ve otra cosa, no razona. Entonces, cuando usted llega a ese estado, que a ver, para llegar a ese estado pasan muchas cosas antes. La gente se aísla. No toda persona que tiene una tristeza profunda, no toda persona que está deprimido tiene una ideación suicida, pero sí muy frecuentemente las ideaciones suicidas están, digamos, amparadas en una tristeza muy profunda, en una depresión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la persona empieza a meterse en esa espiral y en esa espiral y llega un momento en donde ya no puede razonar. Pero son personas que están activas en sus actividades Totalmente, normales. Me totalmente. pasó un caso de una profesional que tuve que contratar, iba y hacía su trabajo y un día no llegó, Ujú. simplemente no llegó y nos avisaron que ya no estaba. Claro, claro, porque es que esa es otra cosa, ¿verdad? Las personas con ideación suicida, bueno, primero viven en sociedad, sí, pero no dejan de ser socialmente funcionales digamos que en un alto porcentaje. ¿Verdad? Lo que pasa es que ahí lo doloroso es que también el círculo que rodea a una persona con ideación suicida muchas veces ahora decimos que, bueno, es difícil hablar de este tema. Imagínense hablar de este tema o escuchar de este tema a mi hermana, a mi mamá, a mi hijo, a mi amigo. Ok, pero ¿cómo nos damos cuenta? A eso voy. Ujú. El sistema se vuelve sordo. Y cuando el sistema se vuelve sordo es difícil que digamos que el entorno contenga. O sea, que se den cuenta. Pero sí empiezan a pasar cosas como que la gente se empieza a aislar, empieza a tener, digamos, conductas que usted dice, sí, claro, mira, antes le gustaba la lechuga y pasaba feliz por ir a comprar lechuga y de un pronto a otro dejó de comer lechuga. Por poner un ejemplo tonto, ¿verdad? Pero es que estas cosas pasan y son, decimos en los psicoanalistas que son estas pequeñas fracturas en el discurso, son esto que
pasa distinto, que empieza a hacer algo diferente, que nos van dando señales. Lo que pasa es que no es sencillo, no es bonito para nada darme cuenta que mi persona querida está sufriendo. Y está sufriendo un dolor que a veces ni yo sé cómo mitigarlo, no sé cómo trabajarlo. Y ojo, puede ser que ese dolor que le pase a ella me esté tocando a mí también. Pregunta, ¿las personas que están en ese momento de la vida están buscando ayuda? Quisieran que alguien les ayude. En el fondo ellos dicen, tengo un problema, quisiera salir de ese problema, o están tan cegados en el problema que no tienen forma de darse cuenta que existen formas para salir adelante. Hay, digámoslo aquí, como una máxima. El asunto es que hay un momento en donde es tanto el dolor que a veces la ayuda no es que no se quiera, es que no se sabe cómo acceder a ella, ¿verdad? Pero sí, ¿verdad? Alguien que está pasando mucha angustia, pues, de alguna manera busca cómo salirse de ella. Y ojo, esto nos puede llevar a muchas cosas y a comportamientos muy, digamos que socialmente, como muy aplaudidos. Y está esta persona que en medio de tanta soledad se pone a hacer deporte. Por buscar en el deporte una salida. Y entonces son muchos los casos que decimos, mira, este mae que era deportista y que le iba muy bien y que estaba muy saludable. Y pasa. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con él? ¿O qué pasó con ella? Que tenía esto y que estaba bien físicamente y todo lo demás. Es que, ¿verdad? De repente ese salvavidas se le agotó. Como ese escudo no lo protegió más. No hubo nada que lo disuadiera. No fue un disuasorio suficientemente pesado. En clínica muchas veces cuando llega una ideación suicida, ¿verdad? Que pues afortunadamente en algunos casos llegan antes de, ¿verdad? Uno busca cómo encontrarle a la ideación disuasores. ¿Quién lo va a extrañar más? ¿A quién más le va a hacer falta? ¿Verdad? ¿Con quién está enojado? Porque el acto suicida como tal es un acto agresivo. Es más, es el acto agresivo más agresivo que puede hacer un ser humano con otro. Porque yo llego y digo, vea, toda esta angustia se la reparto a todo el mundo. Yo ya me fui, ¿verdad? El asunto es que cuando hay algo que lo empieza a disuadir, hacemos como una fractura. Ahora hablábamos que la persona se convierte en un objeto, ¿verdad? Como el vaso, como el celular, como el micrófono. Cuando la persona empieza a tener un disuasor, algo que lo haga pensar, lo devuelve un poquito a ser persona. Le devuelve un poquito el raciocinio. Entonces le permite a esa idea tener una fracturita. Como cuando en una pared hay una fisura. Esa fisura me puede llevar a algo, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, hay momentos en donde hay que tener mucha asistencia. Mucha asistencia. Y a veces no se tienen los medios. ¿Por qué? Porque bueno, y a veces socialmente es, no, pues ahorita se le pasa. Sí, No van por ahí, sí, ¿verdad? lo que pasa es que muchas veces hemos escuchado de personas en un Uber, en el bus, alguien nos comentó de otra persona que llega y dice, está triste, estoy triste, algo me pasa, o vemos en las personas, en los familiares, que algo le pasó, que algo le cambió en su carácter, en su ánimo. Una vez me explicaste que no es lo mismo estar triste que estar depresivo, No, es ¿verdad? muy diferente. Entonces a veces podemos confundir, las personas dicen es que estoy depresivo y lo que tiene es un estado de tristeza bárbaro, pero ¿cómo podemos? Repito, me ha pasado muchas veces que voy con una persona a la par y me dice, no me mato porque tengo a mi hija, Claro, no me mato porque todavía existe alguna circunstancia. claro, pero ¿cuánto tiempo le va a durar eso? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo la hija le va, el simbolismo de tener una hija le va a durar? A ver, y un poco usando la música, que al final es un punto de encuentro. Claro, Eh, Hay una canción de un grupo de los 80, 90 que dice, la tristeza aquí no tiene lugar. La canción se llama En algún lugar.
Claro, nosotros sabemos qué hacer con la alegría y todo el mundo alrededor de la alegría bien, no pasa nada, estamos felices todos y sabemos qué hacer con la alegría, sabemos entre comillas, hay gente que no sabe hacer nada con la alegría. Entonces solo puede estar triste, pero bueno, ese es otro tema, otro podcast. Pero lo que pasa es que cuando la tristeza no tiene lugar, como no sabemos qué hacer con la tristeza, la tiramos para cualquier lado. El discurso de la tristeza es, uy, qué pereza escuchar a este mae que está triste. Entonces, como no sabemos contenerla, la evadimos. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si la tristeza no tiene lugar, imagínese la tristeza, a ver, en el Uber, la tristeza de este que yo no sé quién es, me incomoda. Me incomoda a mí que esta persona es un X. No lo quiero escuchar, no me interesa su situación. Ahora la tristeza del ser querido. La tristeza de ser querido me genera más incomodidad todavía. Entonces a veces es más difícil escucharla. Entonces a veces es más difícil manejarla. El asunto es que, ¿qué hacemos con esa tristeza? Bueno, habría que darle campo. Habría que aprender a vivirla. Habría que validarla. Habría que decirle, sí, estamos para estar tristes. Se puede. Se puede, se vale estar triste. Claro. Y lo otro es que, como vos decías ahora, se ha vuelto un cliché, se ha vuelto una moda estar deprimido. Ahora todo el mundo dice, está depre. Ay, estoy depre, entonces me voy a tomar unos tragos. Estoy depre, me fui a andar en bici. Algo me pasa, no sé qué tengo, entonces estoy depresivo. Claro, la depresión tiene que ver con un trastorno. La depresión tiene que ver con algo muchísimo más profundo que simplemente sentir tristeza. Pero nos resulta más sencillo decir, estoy deprimido, porque es un trastorno, porque es un padecimiento, porque muchas veces eso implica tomarme un psicofármaco y la pastilla del amor y ya está, pura vida, no pasa nada. Pero la depresión es un trastorno como tal, la tristeza es un sentimiento amorfo, que es como intentar agarrar un puño de agua. No sé muy bien qué hacer con eso. Y como no sé muy bien qué hacer con eso, se me empieza a descontrolar. Y aparte de eso no tiene lugar en ningún lado, ni en la escucha de mi pareja, ni en la escucha de mi entorno, ni en la escucha de mi trabajo. Y me empiezo a aislar, y me empiezo a aislar, y me empiezo a aislar. Y en los casos en donde esa tristeza crece mucho y la persona se aísla mucho, desencadena en un alto porcentaje en un sentimiento de tanta desolación y de tanta angustia que la persona empieza a tener estos pensamientos intrusivos de autoeliminación. ¿Qué cosas o qué señales, para tal vez enumerarlas de alguna forma, podríamos decirle a la gente que una persona que está pensando en tomar un acto de este tipo muestra? ¿Cuáles son esas señales que las personas, tal vez no enumerarlas, pero... Sí, pero por ejemplo, que la persona pueda verlo. Vean, cuando, bueno, vos sabés que yo hago capacitación también para personal de construcciones y estas cosas y los capacitamos un poco en esto. Y yo lo que les digo muchas veces es, si usted nota un cambio en la conducta de alguien y le queda ese sinsabor de preguntar, pregunte. O sea, no se trata de que estoy enojado con algo o con alguien y yo me enojé un tiempo, un ratito y ya se me pasa, ¿no? No, lo que pasa es que si usted dice, qué raro Mike. Mike siempre era como tan bella gente y tan feliz y tal, y de repente todo le incomoda. Qué raro. Ese qué raro muchas veces hace la diferencia. Sí puedo decir, por ejemplo, que hay una gran cantidad de personas que se empiezan a aislar. Ese puede ser un factor, digamos, más normal. Tal vez la palabra no normal, sino más recurrente. Sí, ojo. El aislamiento no tiene que ver con dejar de tener contacto con personas, sino tiene que ver muchas veces con dejar de vincularse, con dejar de estar en relaciones cercanas. Entonces puede ser esta persona que va al trabajo, que es funcional, ¿verdad? Que tiene su vida en lo aparente bien, pero cuando te metes en el detalle, decís, sí, claro, no genera vínculo con nada.
Y cuando empieza a no tener vínculos, cuando la persona empieza a soltar esos vínculos o a no poder, digamos, como construirlos, pues entonces se queda sin motivos, se empieza a quedar sin disuasores y empieza a tener menos muletas para caminar. El tema es que entre más aislada esté la persona, le es más difícil aferrarse a algo. Ahora, una consulta. ¿Qué factores de la vida crees que le haya generado a la gente más motivos a llegar a ese punto? Podríamos hablar de muchas cosas, una mala relación. ¿Qué cosas crees vos que eh, distorsionan la realidad de una persona para llegar hasta ese punto? ¿Qué cosas son más habituales que sucedan y detonen a una persona llegar a ese punto? Bueno, lo que pasa es que sí, todos somos diferentes, ¿verdad? Entonces, todos los casos son distintos. Sí podríamos decir que hay un alto porcentaje de gente con ideación de autoeliminación, ¿verdad? Pues que tienen algún duelo, ¿verdad? Alguna pérdida no resuelta. Y ojo, pérdida no resuelta no quiere decir que, por ejemplo, terminé una relación sentimental. Puede ser que perdí el trabajo, puede ser que no logré alcanzar una meta y demás. Hay reportado incluso, ¿verdad? Gente que cuando hay un evento muy doloroso, llámese estrés postraumático y estas cosas, ¿verdad? No saben mucho qué hacer con eso y entonces también, ¿verdad? Lo que es un factor común es el aislamiento, la tristeza y la dificultad de tener recursos emocionales como para manejarlos. Entonces esto genera un pico de angustia. Las personas que tienen mucha angustia, es como la papa caliente, no la manejamos muy bien. Y empezamos entonces a necesitar quitarnos eso. Hay, y eso sí es importante, ¿verdad? No tiene que ver mucho, y no porque lo diga yo, sino porque estadísticamente está así, ¿verdad? No tiene que ver mucho con la condición social. Esto afecta a todo el mundo. A A todos. todo el mundo. Esto afecta a todo el mundo. No importa en qué condición social esté, afecta a todo el No hay mundo. rangos de edades que podamos Hay decir. rangos de edades, lo que pasa es que igual no aplican para todo el mundo, pero sí, por ejemplo, para una sociedad occidentalizada como Costa Rica, por ejemplo, hay rangos entre los 18, 20 años a los 25 años, 30 años, una adultez temprana. Que hay digamos, como una estadística mayor de ideación y en adultos mayores. Pero es que, Mike, aquí en Costa Rica tenemos estadísticas que son dolorosísimas. Tenemos casos reportados de suicidio infantil, Sí. de niños, de niños de 9, 10 años, que es dolorosísimo, ¿verdad? Que es dolorosísimo. Y te decía ahora que esto le pasa a todo el mundo, que no tiene que ver directamente con una condición social y tampoco con una estructura, digamos, familiar. No es que en unas familias pasa y en otras no, o que solo las familias en donde hubo un evento de esto sigue pasando, tampoco. Hay muchos mitos alrededor de eso. El asunto es, y creo que por eso también estos espacios son valiosos, el asunto es que si el fenómeno como tal no se apalabra, si usted no abre el espacio, si no abre la ventana a hablar de estas cosas, eso se queda ahí. Y como decimos los psicoanalistas, por algún lado se sale. Es mejor que se salga a través de la palabra. Es mejor que se salga a través de me siento mal, me está pasando tal cosa, estoy viendo que no puedo con esto. O sea, lo que deberíamos de hacer como sociedad es normalizar, decirle a la gente, normaliza el hecho de que si se siente mal, dígalo. Sí, Menciónese, diga, algo me está sucediendo, claro. no me siento bien. Lo que pasa es que probablemente nosotros como sociedad también determina muchas cosas, la familia, el cómo estamos en el entorno de trabajo y demás, y es exponerse uno, es decir, me siento mal, qué tan chiquitito me voy a ver, qué tan chiquitito me voy a sentir.
con mi propia familia, mi núcleo familiar, qué sé yo, Claro. o con alguien de confianza, no importa si es la familia, con alguien a quien yo le pueda decir, mire, me está pasando esto. Porque al final, probablemente no solamente está afectado él, sino un montón de otras personas Sí, en la familia, en el trabajo. Me mencionabas hace poco sobre un tema laboral donde también probablemente una persona está afectada por su círculo laboral y no sabe qué hacer, no sabe para dónde agarrar, no sabe a quién acudir, claro. ¿verdad? Pero vamos a poner un ejemplo. Resulta que todos vamos a donde el barbero, a donde el peluquero. Ujú. Ajá. ¿Cuánta gente va al peluquero a contarle lo que le pasa? Sí, Uno, ¿qué hace el peluquero con eso? Ojo, no quiero decir que sea más o menos importante la función de un peluquero. Lo que estoy diciendo es, ¿por qué yo, que me siento mal, que me está pasando esto, que se lo digo al peluquero que es un X? Se un lo digo, desconocido. Ujú. exacto, es alguien que qué vínculo tiene conmigo. Digo, hay gente que tiene, como yo, ¿verdad? Juan Carlos tiene toda la vida cortarme el pelo. Pero entonces yo le voy a ir a decir esto a Juan Carlos. Yo le voy a ir a decir que me está pasando esto, que me está pasando. No sé, ¿verdad? Pero entonces, cuando ya hay eso, cuando yo tengo tanta necesidad de contarle esto que me está pasando a cualquiera, necesito que este cualquiera, este X, se lleve un pedacito de mi angustia. Mm, Ya ahí vamos mal. ujú. Ya ahí vamos mal. ¿Por qué? Porque entonces estoy teniendo en mi sistema familiar una dificultad de contención y yo tampoco estoy buscando los medios adecuados para. ¿Por qué? Porque, ojo, yo no estoy diciendo que el peluquero está para cortarte el pelo. No para atenderte en esa angustia. La primer contención debería ser la familia. La primer contención siempre es la familia. La primer contención siempre es ese entorno inmediato. Ujú. Cuando ese entorno inmediato se agota, y insisto, ese entorno inmediato se agota porque a veces es muy doloroso lo que pasa. Cuando ese entorno inmediato se agota, se empiezan a buscar otros entornos que también puedan contener. A Eh, veces no eh, se puede, ¿verdad? entonces las personas siempre están buscando, por lo que te estoy escuchando, la persona siempre está buscando alguna forma de salir o está tan cegado que no se da cuenta que tiene una posibilidad de salir. No, es que siempre se busca. A ver, no es, digamos, natural, que también ese es otro mito. Ay, no, es que esto pasa porque venía ya predispuesto. No, Ujú. no, 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 no. La preservación de la vida siempre, siempre existe. Pero hay gente que dice, a mí no me da problemas con morir. Un día eso escuchaba a un Preocúpese, artista, preocúpese. eso te iba a decir, escuchaba Preocúpese. a un artista que está enfermo, está enferma, es una mujer, y ella decía, a mí no me da miedo morir. Mm. Y me quedé pensando, ¿a quién? O sea, porque yo tendría la posibilidad de decir, no me da, no me mueve el piso, ese paso distinto a la vida. Mm, sí, bueno, lo que pasa es que vamos, hay dos cosas. Uno, recordemos que, por ejemplo, el suicida no está pensando en morirse. Y hablándolo con esos términos claros, no está pensando en dejar de existir. Está pensando en alejarse de la angustia. No está pensando, es más parecido a quíteme el dolor de muela, ¿verdad? Mm. Solo que la implicación de quitarme este dolor es dejar de existir yo, ¿verdad? Lo otro es, bueno, la preservación de la vida es, en alguna medida, como un instinto muy primario. Yo no creo que sea un instinto muy primario, pero sí, por lo menos decir que uno quiere vivir, ¿verdad? O que uno buscaría vivir. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien dice, bueno, es que yo no le tengo miedo a morir, esa lucha, esa insistencia por el tema de la vida puede llevarnos a acelerar el proceso. Vamos a poner un ejemplo. Cuando a mí alguien me dice,
en consulta, es que tal vez está llevando algún proceso de alguna enfermedad y demás, y dice, bueno, a mí no me da miedo morirme. Y digo, ojo, el que quizás mejores resultados tenga del proceso es el que lucha con uñas y dientes por seguir vivo. Porque seguir vivo es pulsearla, es lucharla, ¿verdad? Es, seguir vivo es tener deseo de vivir, no es no tener miedo a morir. Que no tiene nada que ver con la fe tampoco, ¿verdad? Una cosa es que quienes procesan, tenemos una fe, ¿verdad? Creamos algo de eso. Eso tiene que ver con la fe, que es un enano de otro cuento. Pero cuando nosotros decimos, bueno, es que yo tengo ganas de vivir, lucho por esa vida. Yo no me imagino a la cebra, ¿verdad? Al antílope, diciendo, yo no tengo miedo a morir, entonces no voy a correr. Corre como si no hubiera otra oportunidad, porque no hay otra oportunidad. Porque si no corre, se muere. Claro. Exacto. Entonces, Sí, ahí me quedé, ahí, no pasa nada. Sí, no tengo miedo a morirme. No, hay que correr. Claro. Los seres humanos no es que tenemos que salir en carrera, no. Pero sí hay que ponerle. Hay que ponerle. El asunto es que a veces esos mecanismos se agotan. Por ejemplo, usted no le puede pedir a alguien que piense racionalmente cuando no tiene cómo pensarlo. Cuando no tiene cómo hacerlo. Entonces se nos vuelve complicadísimo. Por eso, por ejemplo, los suicidas, cuando hay una ideación suicida muy concreta, muy letal, usted busca cómo hacer que alguien más piense por él. O sea, tendríamos que permitirle la entrada a un tercero que se encargue, que es ahí donde hablamos de la contención. Vos ahora me decías, ¿cuál es el primer entorno? La familia. Cuando hay una ideación suicida muy letal, ¿verdad? Que está muy, muy avanzado el tema, yo hago partícipe al sistema de contención. Y el primer sistema de contención es la familia. Si la familia no lo puede contener, pues las personas se institucionalizan, van a instituciones ¿verdad? Mentales que trabajan estos temas, para que la contención sea a través de una institución. A ver, si una persona, hablando del tema de la institucionalidad, si una persona está con estos pensamientos, sabe que tiene un problema, o vamos a suponer que tiene... que sabe que tiene un problema, debería siempre buscar ir a terapia, o la familia, como hablábamos en un primer grado, podría solucionar un problema, contenerlo, ayudarlo, sacarlo adelante, Sí. o siempre debería haber un profesional que lo ayude a salir de esa situación emocional en la que está. Lo que pasa es que hay momentos en donde una compensación emocional de parte de la familia es suficiente. Hay momentos en donde no. Entonces, a veces la familia, el trabajo, el deporte, la fe, el grupo de autoayuda, lo que usted quiera, le resulta suficiente a la persona. Suficiente para sostenerse. ¿Cuánto puede durar sostenido ahí? Hay gente que dura toda la vida. Hay gente que no. Hay gente que mi mamá no me contiene, mi mamá no me da lo que yo estoy buscando, hay situaciones que se me están saliendo de control y entonces ahí sí, de alguna manera la intervención de un profesional en salud mental se vuelve fundamental. ¿Por qué? Porque ya no tiene que ver con cariño, ya no tiene que ver digamos, con el nexo sentimental, sino que tiene que ver con un nexo que, a pesar de que tiene un asunto de respeto e incluso de vinculación, está atravesado por algo más del lado de lo profesional. Entonces, los profesionales en salud mental tenemos herramientas para un poco saber qué hacer con esa angustia. Vamos a ver, hace pocos días
llega este caso a consulta, em, y yo escucho a la persona muy sola, muy sola, y con un agravante, muy sola y con pocas posibilidades de hacerse acompañar de su entorno inmediato. A esta persona la atendemos todos los días, durante 15 días, seguidos, de manera tal que se pudiera compensar. Y evidentemente también le decimos a esta persona de que es necesario que haya una intervención. Entonces la respuesta es: no, yo no quiero incomodarlos, los va a tener que incomodar. Es que se incomoda usted y se incomodan los demás. Los va a tener que incomodar. ¿Por qué? Porque entre la incomodidad o la vida y la muerte es preferible una vida incómoda que no tener vida. Entonces hay que incomodarse. No es bonito incomodar. No, a nadie le gusta. Por lo mismo, no, es que yo no quiero poner a la gente a pensar porque estoy triste y demás. Póngalos a pensar. Hay que ponerlos a pensar. ¿Por qué? Porque si no, después, como les decía hace un rato, se vuelve un acto muy agresivo. Entonces van a quedar pensando el resto de la vida. Claro. No se vale. No se vale y es un precio muy alto para todo el mundo. Para todo el Claro, mundo. y las consecuencias después también de eso, las familias, el duelo que pasa una familia, un padre de familia, una pareja, un entorno laboral Es devastador. a raíz de una situación como esta. Es Ahora, no devastador. es echarle la culpa a la persona porque lo hizo, entonces cárguese de más culpa pensando en lo que viene después con esas personas, pero sí también eh, lo que afecta en la sociedad una situación como esta. Estadísticamente se dice que luego de la concreción de una ideación suicida, de que el acto se lleva a cabo, Ujú, hay una afectación directa de no menos de 6 personas. Directa. E indirectamente eso es exponencial. ujú, 30, 40 personas. imagínate. Eh, y ojo, el asunto es que realmente la afectación no sabemos por dónde se va a ir. Hace unos días también tristemente tuvimos un evento en una compañía, y el evento de esta ideación suicida hizo que se desencadenaran otras, ¿verdad? En un entorno laboral. En un entorno laboral. Y entonces uno dice: puña, no está sencillo. No está sencillo, ¿por qué? Porque en ese entorno laboral en donde se desarrolla esto, la escucha no es como parte del proceso mismo de producción. Tendríamos que hablar de la salud que debe haber emocional en los trabajos también. Que eso podríamos hablarlo ¿Verdad? en otro episodio, en otro programa. Claro que se afecta. ¿Cuánta responsabilidad hay en un trabajo viendo una situación como esa? Es un lugar de trabajo, ¿verdad? Claro que es que también ese entorno a veces se vuelve sordo, ¿verdad? Ujú, Y no se sabe muy bien qué hacer. Y de repente tampoco hay mucha capacitación para eso. Lo cierto del caso es que en medio de esta situación, y puede sonar reiterativo, ¿verdad? A cómo es difícil que el entorno inmediato escuche la tristeza de esta persona, pues en el entorno laboral está usted para producir, ¿verdad? Entonces de ujú, repente una persona triste no produce mucho. ujú, O produce muchas cosas que no tienen que ver con el proceso productivo, entendiéndose el proceso productivo ujú, ¿verdad? Sea lo que sea. ujú. Entonces también escuchamos mucho: no, hombre, ma, es que este mae solo viene triste, a cada rato se incapacita y todo lo demás. Que eso también habría que escucharlo. Claro. Decir: a ver, ven acá, fulana, ven acá, fulano. ¿Le pasa algo? ¿Por qué se está incapacitando tanto? Pero es que no tenemos espacio para hablarlo. ¿Por qué?
porque corremos y corremos y corremos, e insistimos en ponerle menos tiempo a lo que es meramente humano, A lo importante, a lo sí. importante que es ser un ser humano y permitirse en algún momento decir, sí, no puedo correr yo más y el otro tampoco, ¿verdad? El otro no puede, no puede porque, y no es, a ver, no, la gente no quiere estar así. Las personas que tienen estas situaciones no es que, uy, qué bonito, que tuanis están en esta situación. No, jamás. No. Claro. ¿Cómo podríamos puntualizar y decirle a las personas, primero, sí hay formas, sí hay salidas para una situación como estas? Podríamos decirle a las familias también, si usted nota estas cosas, háblelo. ¿Qué podríamos decirle a la gente eh, para que reaccionen o accionen más bien ante situaciones como estas? Decirle, sí, siempre hay formas, siempre hay alternativas, siempre hay una posible solución. Básicamente 3 cosas. 1, pregunten. No solo las preguntas bonitas, entre comillas y subrayado bonitas, sino a veces las preguntas feas. ¿Cuál sería una pregunta fea? A ver, te veo triste. ¿Te pasa algo? No, a mí no me pasa nada. No, pero es que yo te veo triste. Insistir. ¿Sí? Sí. A ver, yo quiero que me cuente por qué usted solo pasa metido en su cuarto, metida en su cuarto. Fulana, te veo muy estresado. Eso, esa incomodidad, muy propia del humano, ¿verdad? Pregunte, mira, te estoy viendo muy desaliñado. ¿Te está pasando algo? Es que cómo te arrimas a tu amigo a decirle eso. Claro. ¿Ah? Estás bien. Exacto, bien. ¿Verdad? Hoy, para incomodarlo. Entonces, lo primero es preguntar y lo segundo tiene que ver con incomodar, ¿verdad? Con decirle, no solo qué buena nota que estás aquí, qué tal, sino, man, pasa esto, te veo así, te vas a... No es la primera vez, pues que a uno le toca, no como psicólogo, sino como amigo, decir, ¿te pasa algo? ¿Estás bien? Claro. ¿Cuánto nos atrevemos a eso? Y 3, la salud mental o lo mental de la salud, como correctamente se debería abordar, no es una línea recta. Todos tenemos la posibilidad de en algún momento no estar bien por cualquier circunstancia de la vida. Entonces, se vale. Se vale. Se vale. Y como se vale, entonces hay momentos en donde usted dice, bueno, puña, pasó tal cosa, pasó tal otra, tuvimos tal fallecimiento. Abran el espacio. Abran el espacio para decir, nos duele tanto que se muriera la abuela. Claro. Nos duele tanto. Y bueno, en estos días, acompañémonos en esa tristeza. Hablemos de la muerte de la abuela. Claro. Desde lo bonito hasta lo no tan bonito. El permitirse, ¿verdad? El permitirse esa compañía a veces genera nexo. Y a veces ese generar nexo permite también evitar lo que hablábamos hace un rato, el aislamiento. Ve que son cosas que parecieran muy sencillas y a veces no lo hacemos. Preguntar, incomodar y de alguna manera dejarse acompañar. Porque es dejarse acompañar no solo en lo bonito. Es que en lo bonito está fácil. Digo, metió un gol la Cele y todo el mundo brinca y nos abrazamos y todo lo demás. Bueno, últimamente no mete muchos goles, pero ya eso es otro tema. Eso es otro tema. Sí. Pero ahí sí nos acompañamos. En la fiesta, aquí y allá. Pero y en el dolor, en lo que no nos resulta agradable, ahí también hay que acompañarse. Pero no es simplemente acompañarse por un asunto social, es permitirse la compañía. Permitirse la compañía no es, de alguna manera, físicamente estar,
Aunque a veces la compensación, digamos, la contención física es importante, ¿verdad? El abrazo, el cariño, el sentir. Muchas veces me preguntan a mí, man, ¿y qué le digo a una persona? Eso no diga nada. Dígale, aquí estoy. Estar. Aquí estoy. Punto. Porque a veces lo que la persona necesita es que la persona esté. Esté para que le vaya a comprar un café o para que simplemente verlo ahí sentado en el sillón y decir, ahí está, ahí está. ¿Por qué? Porque la persona no necesita que se le quite la tristeza. Porque como decía la canción, la tristeza aquí no tiene lugar. No, es que hay que darle un lugar a la tristeza. Usted no está ahí para quitarle la tristeza, está ahí para acompañarlo y que la persona vaya viviendo y llevando su proceso. Si vamos sumando esas cosas, nos vamos distanciando a no saber qué hacer con la angustia. Porque si estamos acompañados, la angustia la vamos a poder, digamos, manejar. De repente, alguien que es capaz de acompañarme podría decir, mira, no te preocupes por llevar a lavar el carro, yo lo llevo. Mira, no te preocupes por tal cosa, yo lo hago. ¿Qué podríamos decir como para cerrar este podcast a personas que están viviendo situaciones así? Primero, decirles que estamos en la posibilidad o en la apertura de poderles escuchar, ¿verdad? Pero ¿qué podríamos decirle a esas personas que hoy nos están escuchando? ¿Qué hacer? En muy resumido, dos, tres cositas rápidas, decirles, hagamos esto, los podemos apoyar, está la clínica, están personas profesionales que pueden estar atentas a escucharles. ¿Qué podríamos decirle a estas personas? Que no es una sentencia. Ok, ¿Verdad? es Que no es importante. una sentencia. Ujú. Que aun y cuando se tenga como mucha dificultad para poder ver para otro lado, hay formas para, digámoslo así, ampliar el panorama, poder ver otras opciones. Pero que sí es necesario dejarse acompañar otra vez por los medios correctos y en las situaciones correctas. Si usted tiene que ir de un profesional a que no solo que lo escuche, sino a trabajar esto, vaya. Y lo más importante es desmitificar lo que es un poco el espacio, ¿verdad? No, si usted le pasa esto por la cabeza, usted no es un bicho raro, ¿no? Usted es un ser humano que está sufriendo, que está angustiado y que de repente no sabe o no tiene muy claro qué hacer con la angustia. No es un bicho raro. No, esto no le pasa solo a cierto tipo de gente. Nos puede pasar a todos. Cualquiera, sí, que no se sienta señalado. No por se sentirse, sienta sí. señalado, ¿verdad? Permítase un poco alejar ese señalamiento y entender que a veces esto es tan común como un resfriado. Y como es tan común como un resfriado, hay que ir a consultar. Lo que pasa es que, ojo, si usted se cuida mal un resfriado, le puede dar una neumonía y lo puede llevar al hospital y en el peor de los casos lo puede llevar a una complicación muy severa que le pueda acarrear un fallecimiento. Esto es parecido. Si usted ve que una tristeza se le está saliendo de control, si usted se está angustiando y esta angustia lo está aproximando a situaciones límite y empiezo a tener dificultades para comer, para dormir, para esto, para lo otro, si estoy tan triste que nada me importa, que ya nada tiene, se me está descontrolando el resfriado. Claro. Me puede dar neumonía y yo no quiero llegar ahí. Antes de eso, pregunten, consulten, permítanse acompañarse ahí también. Y decir, sí, vean, con esto yo no puedo. Vean, esto se me está dificultando mucho. ¿Por qué? No tengo idea. De repente para eso tengo que ir a ver qué pasa. No sé qué me pasa. No sé qué me pasa, pero no algo sé. me pasa. Correcto. Y entonces ahí sí. Ahí sí. La idea es permitir que de alguna manera esto se nos vuelva más fácil de acceder. Y cuando tenemos más facilidad para acceder a estos temas, los vamos a ir manejando mejor. Y como los vamos a ir manejando mejor, pues van a generar menos consecuencias.
Bueno, ahí esto es una conversación que tenemos dos amigos, un gran amigo psicólogo, que compartimos la música también, ¿verdad? Que hacemos chivos de vez en Que cuando. hacemos música de vez en cuando, mercadólogo, psicólogo, y que nos une la música, y que estamos buscando propiciar espacios o lugares donde las personas puedan entender, nos juntamos nosotros a ese entendimiento de que siempre hay formas, Correcto. ¿verdad? De que siempre hay posibilidades de salir adelante, a veces hasta con la música, Claro, ¿verdad? claro. A veces hasta con la música, y que siempre hay una alternativa para estar un poquito mejor Sí, todos los días. todos los días un poco mejor y vamos, entre estar muy triste, muy solo y hacer una canción, hágalo. Claro, puede escribir bastante bien, ¿verdad? Legal, estuvo muy bonito. Muy bien, Vanis. perfecto. Nos vemos.